Aleluya, 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 el Señor resucitó, mi pecado redimió. En el Evangelio de hoy, Juan 16, 5 al 11, en este Evangelio continuamos contemplando ese último encuentro de Jesús con sus discípulos. No es tal vez el mejor de los momentos, es más bien un encuentro triste de despedida. Jesús se va y claramente se lo ha dicho a sus discípulos: ahora me voy al que me envió. Es la manera como se los dice en el texto del Evangelio de hoy. Como es lógico, la tristeza se apodera del corazón de los discípulos. No obstante, para consolarles, Jesús les dice que conviene que los deje solos, que lo que mejor se ajusta al plan de Dios para su iglesia y para la humanidad, lo que mejor se ajusta al plan de Dios es irse. Y les explica: porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo. No sé si recuerdas algún momento en tu vida en el que tuviste que separarte para siempre de alguien que amabas mucho. Tal vez la muerte de un hijo, la muerte de tu madre, la muerte de alguien que había significado mucho para ti. No sé si recuerdas aquel momento o si has vivido esta experiencia dolorosa. Si la has vivido, te pregunto, ¿cómo te sentiste aquel día? Me imagino que fue desgarrador saber y pensar que ya nunca más volverías a compartir un buen momento con ese ser amado. Me imagino lo desgarrador que debió haber sido ver que una bóveda parecía como tragarse de un bocado el cuerpo de ese ser que amabas. En esta situación de despedida, los discípulos no son capaces de imaginarse una vida sin Jesús. Por eso Jesús les dice: conviene que me vaya. Jesús consuela a sus discípulos diciéndoles que lo mejor para ellos, que lo mejor para la iglesia y para el mundo es que Él se vaya, pues de lo contrario el Espíritu Santo no vendría. Conviene que yo me vaya, les dice. No obstante, me imagino yo, pensarían los discípulos, ¿por qué razón va a ser más conveniente compartir con un desconocido que apenas viene que con un amigo con el que ya se anduvo durante tanto tiempo? La razón es clara. La razón por la que conviene este desconocido antes que ese buen amigo de tantos años es porque la presencia física de Jesús estaba limitada a un espacio, estaba limitada a un pueblo, estaba limitada a un solo lugar. En cambio, la presencia del Espíritu Santo no estará limitada al tiempo ni al espacio, sino que alcanzará al mundo entero, llegará a los más recónditos lugares, a los más apartados y escondidos espacios del universo. Esa es la razón por la que conviene que Jesús se vaya y que el Espíritu Santo venga. Esa es la razón, porque la presencia física de Jesús está limitada a un solo lugar, mientras que la presencia del Espíritu Santo puede alcanzar los más recónditos, los más ocultos lugares del universo. Bendita ausencia que nos trae tal presencia. Bendita ausencia de Jesús. Bendita presencia del Espíritu Santo. Qué deleite meditar esto. Pero avancemos en el Evangelio, porque en este mismo Evangelio de hoy hay un segundo mensaje de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos
que cuando venga el Espíritu Santo, convencerá sobre 3 realidades: sobre el pecado de incredulidad, pues muchos no creyeron en Jesús. Además, hará entrar en razón a los hombres de una justicia, y es la justicia de Dios, que le restituye a su Hijo el trono que tenía junto a él. Y finalmente, el Espíritu Santo hará entrar en razón a los hombres sobre un juicio. Satanás ha sido condenado, pues Jesús mismo lo venció en la cruz. Si Cristo no hubiera resucitado, Satanás sería el vencedor. Pero Cristo resucitó y con su resurrección le dio el golpe de derrota a Satanás. Cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de un pecado, de una justicia y de un juicio. ¿Entiendes lo que acaba de decir Jesús? Es el Espíritu Santo y nadie más. Es el Espíritu Santo y no un hombre. Es el Espíritu Santo y no un elocuente predicador. Es el Espíritu Santo quien convencerá o hará entrar en razón al hombre de estas 3 realidades que Jesús ha mencionado. Es el Espíritu Santo, nadie más, quien hará entrar en razón al hombre sobre su pecado, sobre la justicia de Dios y sobre la condena de Satanás. Es decir, los predicadores podrán gritar muy fuerte para decirle al ateo, al indiferente, al incrédulo, que se conviertan, que crean en Jesús, pero por fuerte que lo digan, aquello no servirá de nada sin el Espíritu Santo. Se los voy a decir de otra manera. El Espíritu Santo es el único que puede hacer entrar en razón al hombre sobre su incredulidad. Es el único que puede hacer entrar en razón al hombre sobre su pecado. El Espíritu Santo es el único que puede convencernos de que Satanás perdió la batalla y que está condenado. Solo Él, el Espíritu Santo, puede hacer esto. Nosotros escasamente podremos ser el altavoz a través del cual el Espíritu Santo habla. Esa es nuestra misión cuando evangelizamos, ser un altavoz del Espíritu Santo, porque ni más faltara, el Espíritu Santo no va a llegar y con voz celestial se va a atravesar en el camino del incrédulo para decirle que se conviertan. No, por supuesto que no. El Espíritu Santo llega a la vida del ateo, del incrédulo, del indiferente, del creyente con una fe superficial. El Espíritu Santo llega a ellos por medio de nosotros los bautizados. Y Él mismo, el Espíritu Santo, Él mismo se ocupa en poner en nuestros labios las palabras necesarias y poner docilidad en el corazón de quien recibe el mensaje. Es el Espíritu Santo el que hace esta obra. Nosotros hablamos, pero el Espíritu Santo es el que hace que esas palabras lleven unción. El Espíritu Santo es el que hace que haya docilidad de corazón en quien escucha. Así pues, el Espíritu Santo es quien convence al hombre de su pecado, de su incredulidad, de su tibieza espiritual. Pero somos nosotros quienes tenemos que coger los micrófonos en la radio y en la televisión. Somos nosotros quienes tenemos que hacer uso de nuestras redes sociales y de todos los recursos que hoy se nos ofrece en Internet. Somos nosotros quienes tenemos que convocar a un retiro espiritual, a un encuentro de conversión y alzar nuestras voces invitando a abrirse a la fe. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde, pero lo demás
Lo demás, eso de mover a alguien a la conversión, esa no es tarea nuestra, esa es la tarea del Espíritu Santo. Solo Él puede mover el corazón más endurecido a la conversión. Qué absurdo cuando nos inquietamos más de lo necesario por prepararnos en un escritorio y nos olvidamos de prepararnos al pie del sagrario o en el silencio de nuestra oración. Preparar en un escritorio, por supuesto que es necesario, pero orar como preparación para evangelizar es indispensable, y si no lo hacemos, mejor no evangelicemos. No es lo bonito que hablemos, no es la mucha teología con la que tratemos de atraer hacia nosotros la admiración o los aplausos. No es hablar bonito o con elocuente teología lo que toca los corazones y los mueve hacia Dios. No, es el Espíritu Santo quien hace esa obra. Por eso, si queremos que muchos entren en razón de su pecado, de su dureza de corazón, si queremos que muchos entren en razón de su incredulidad y de su necesidad de Dios, si queremos que muchos entren en razón de esto, no nos desgastemos por buscar palabras bonitas. Empeñémonos en que lo que decimos sea fruto de la oración. Para terminar, 2 invitaciones. La primera es a, en todos los momentos de esta jornada, sentirnos habitados por la presencia del Espíritu Santo, pues lo recibimos el día de nuestro bautismo. Sintámonos habitados hoy por la presencia del Espíritu Santo y mañana lo mismo y hacia el resto de nuestra vida. La segunda invitación es a entender que no son las palabras bonitas las que tocan el corazón de aquellos a quienes les hablamos de Dios. No son las palabras bonitas. Quien toca el corazón de aquellos es el Espíritu Santo. Quien toca el corazón de ese hijo incrédulo, indiferente, no son las palabras de una madre que aconseja. Es el Espíritu Santo, siempre y cuando aquella madre haya preparado en oración aquello que Dios puso en sus labios para que se lo dijera a su hijo. Pidámosle a Dios sed de Él, deseo ardiente de recibir en este Pentecostés una unción especial del Espíritu Santo. Y ojalá ninguno se quede sin hacer su novena de preparación para la venida del Espíritu Santo. Este viernes la comenzamos, pero no nos quedemos indiferentes ante esto tan bonito que nos estamos preparando para celebrar como iglesia. Aquello que vivieron los discípulos reunidos en el cenáculo con María, tenemos que vivirlo nosotros este año en nuestra propia vida. El Señor resucitó, canta con alegría, demos gracias al Señor, aleluya, 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 aleluya.